Mira, hay una frase muy hermosa de San Agustín que es: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El día de hoy nos encontramos con Avi Beltrán, una chica que es muy activa dentro de la comunidad de San Agustín. La verdad, Avi, que haces miles de cosas, entonces muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a ti, Kevin, y al equipo de producción por invitarme. Muchas gracias. Bueno, Avi, para empezar, ¿cómo llegaste a los Agustinos? ¿Cómo llegaste a la comunidad de Agustín? Bueno, todo empezó en pandemia. Eh, digamos que cuando fue pandemia, pues empezaron a surgir muchos problemas de salud mental, el encierro, mucho malestar. Entonces, a raíz de esto, indagando, conozco la comunidad y desde ese momento empecé a pertenecer. Ok, y aparte de ser integrante del grupo juvenil de COR, también sé que eres catequista. ¿Tienes algunas otras funciones o bueno, que hagas ser de servicio aquí en la comunidad? Sí, sí, sí. Bueno, soy allegada a la congregación de Maús, de FETAM. También sirvo en una comunidad de Misión Rúa, en donde promueven el ayuno, la oración, la caridad y diferentes escenarios donde Dios me ponga. Qué bueno. Oye. Bueno, y para empezar, me gustaría saber, bueno, preguntarte, ¿cuáles son las presiones más grandes que enfrentan los jóvenes hoy en día en una sociedad tan acelerada y digital? Totalmente, estamos en una sociedad súper acelerada, donde tenemos que cumplir altos estándares de belleza, de económicos, em, de estatus de la vida como tal. Entonces, esa encierra muy bien cuáles son las presiones que vivimos ahora en este momento. Por ejemplo, una mujer tiene que ser bella, tiene que tener cierta figura en su cuerpo, tiene que tener curvas, tiene que tener el pelo de esta manera, incluso el color de piel también. Tienes que estar encajando en un sistema en el que tú no estás hecha para encajar, pero de alguna manera, sobrepasando tus propios límites, intentas encajar y eso genera una presión enorme porque es, es casi como si fuéramos una pieza de rompecabezas tratándonos de meter en uno cuando no va a encajar nunca. Entonces, eso es una presión y muy grande. O en el caso del varón, por decir algo también, todos quieren ser millonarios, todos quieren tener estabilidad económica, pero en nuestro sistema actual capitalista, pues sí o sí genera cierta desigualdad. Entonces no vas a poder, eh, no van a poder ser todos millonarios y ninguno sin dinero. Entonces también se refleja en ese caso. Ok, vale. ¿Cómo se manifiesta la búsqueda de identidad en un mundo donde las redes sociales dictan constantemente lo que deberíamos hacer? Bueno, mira, esta pregunta yo la relaciono mucho con la pérdida de identidad que tenemos como tal. La pérdida de la identidad como personas que somos. Em, Mira que actualmente nosotros em, seguimos patrones de conducta que nos han enseñado, que hemos aprendido y muy pocos de nosotros podemos deconstruir esto que se nos ha impuesto. Por ejemplo, no hay originalidad, ¿sí? Ahorita todo es tendencia. Entonces, ¿qué ropa me voy a poner en esta, no sé, en esta época del año? ¿Cuál está en tendencia? Entramos a Pinterest, miramos, ay no, este outfit está de moda, ahora se están usando pantalones anchos, ay no, ahora se están usando rotos. Entonces, ya no hay esa pregunta genuina de, bueno, ¿qué me quiero poner yo a Ivy que le gusta? Sino que está en tendencia, que se está poniendo los demás, no sea que yo me parezca diferente a los otros. Entonces se ha normalizado esta conducta
de perder la originalidad por seguir patrones de otras personas impuestas claramente a la sociedad. Em, con esta pérdida del foco de nuestra identidad, pues también perdemos en sí mismo eh, nuestra propia esencia, nuestro propio ser, por supuesto. Entonces, a mí me tiene que gustar lo que me gusta, lo que le gusta a los demás, lo que los demás quieran para mí, lo que yo veo en redes sociales, que viajan, que tienen dinero, que se visten muy bien, que tienen el maquillaje más top. Entonces, eso es lo que a mí debería gustarme, pero evidentemente no es algo que tenga que ser así, sino sería excelente que cada uno de nosotros nos preguntáramos, ve, o sea, a Ivy en realidad le gusta maquillarse, en realidad me gusta vestirme de esta manera, en realidad, o sea, ¿qué quiero yo? Y claro, como estamos tan saturados de altos estándares, de estereotipos, de cosas, pues casi que el cerebro en la normalización está la aceptación. Entonces, vamos siguiendo como borreguitos esos patrones y pues se pierde nuestra identidad. En tu opinión, ¿cuáles son las tentaciones más fuertes que enfrentan los jóvenes hoy en día? Son bastantes. Voy a dar solamente unas. Quisiera empezar por los amores desordenados. Los que me conocen saben que yo digo mucho esta palabra de desorden o orden, porque eh, un amor desordenado viene siendo esta típica situación donde tal vez, bueno, una mujer, por decir algo, em, siempre está en constante búsqueda de un amor, de alguien que la quiera, que la respete, em, pero da con un hombre maltratador, da con un hombre mentiroso, da con un hombre que no la quiere, entonces se autosabotea y se desordena su amor. Ahora, em, dentro del amor desordenado, pues se va a generar también una sexualidad desordenada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Para nadie es un secreto que ahora los encuentros casuales a nivel sexual, pues es algo que está en auge, ya, pues, ya cada quien con su sexualidad, pero es muy normal que tú escuches en conversaciones o en muchos círculos sociales sobre una vida sexual activa y esto eh, logra desordenar en cierta medida nuestro interior y nuestro amor y nuestros afectos. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que esta niña tiene intimidad con su nuevo novio, con el chico que, como les dicen ahora, casi algo. Entonces, ella sí o sí, aunque se autoengañe diciendo que no, va a generar cierto amor o cierto afecto con ese muchacho, ¿sí? Y cuando ya la relación evidentemente no prospere, pues ella va a quedar con un desorden interior y el muchacho evidentemente también, ¿sí? Digamos que frente a la sexualidad se habla mucho también de la higiene, ¿no? Como ahorita veo que en contraposición de esta tendencia de normalizar el sexo casual o entre amigos o entre novios, pues se contraponen personas que dicen, no, mira, hay que tener higiene, una higiene sexual, de no estar con cualquier persona. Eh, Obviamente dentro de la doctrina católica sabemos que lo ideal es dentro del matrimonio, con un amor ordenado, un afecto ordenado, una sexualidad ordenada. Y los que no siguen la doctrina al menos intentan pues ser un poco más selectivos con su sexualidad. Ahora, ¿qué pasa con el sexo? Desordenado, obviamente. El sexo dentro del matrimonio y es casi que un sacramento de amor muy hermoso, pero en este caso lo estoy abordando desde como la sexualidad desordenada. em, Se vuelve una esclavitud. He conocido casos donde hombres, particularmente hombres, amanecen con una mujer, ¿sí? Duermen con ella. Y en la mañana o en el amanecer se levantan como vacíos,
como frustrados, como con un sinsabor en su existencia, y ellos se autoproponen, bueno, ya no lo voy a volver a hacer más. Ya esto no, no sé, no me siento bien, no lo voy a volver a hacer, pero fijo que a los 8 días, el siguiente viernes o el siguiente fin de semana, vuelven y amanecen con otra persona pues distinta y vuelven y se sienten vacíos, mal, ¿qué hice otra vez yo haciendo esto? Entonces vuelven y se autoproponen, no, no lo voy a volver a hacer, ya no más, ahora sí, ya no. Y a los 8 días, incluso menos, están volviéndolo a hacer. Entonces, ¿hasta qué punto esa persona o este hombre es libre? ¿Sí? La sexualidad desordenada viene siendo una esclavitud del cuerpo y del alma, en donde tú pierdes la libertad pues de actuar, ¿sí? Estas personas, bueno, no son solo hombres, también hay muchas mujeres que les sucede, o sea, personas en general, que no entienden por qué si ya no lo quiero hacer, termino haciéndolo de nuevo. Entonces, esto hay, o sea, sí o sí es como algo que te ata, que te tiene ahí como condicionado o ahí sí con esa tendencia de cometer ese error. Y esto que provoca mucha culpa, ¿sí? En este caso que les cuento, em, pues este hombre sentía mucha culpa. Decía, no, pero es que yo pues soy un inútil, no sirvo para nada, no tengo voluntad, no tengo dominio. Y lo que hacía era sentir muchísima culpa porque pues sentía que él era el culpable. Pero aquí traigo algo de un componente espiritual y es que eh, esto se puede representar como si bien es cierto, claro, yo no tengo voluntad, estoy cayendo en esa esclavitud del desorden sexual, de amanecer con personas diferentes, pero adicionalmente, pues también para nadie es un secreto que hay espíritus así malos rondando por el mundo, saboteándonos. Entonces, eh, me gusta responsabilizar un poco a estos espíritus u opresiones. ¿Por qué? Porque estos espíritus son los que te llevan a ese pecado, a ese desorden sexual. Tú te pones en ocasión, porque sí, de pronto vas y tomas, o te pones en ocasión de estar solo en tu apartamento con alguien, pero digamos que estos espíritus pues como que te sabotean más fuerte, te presionan más, hacen más intensa las sensaciones y los estímulos para que caigas en ese pecado y luego hacerte sentir culpa. Recordemos que la culpa jamás, nunca en la vida viene de Dios, nunca va a venir de Dios. Entonces lo que hacen estos espíritus fuera de que sí, claro, te hacen caer con más facilidad a este desorden sexual, pues te hacen sentir muchísima culpa, y te van haciendo más pequeño, te van bajando la autoestima, te van deconstruyendo y pues vas a estar más esclavo pues a este desorden sexual y se vuelve un ciclo vicioso, ¿no? O sea, con culpa, patrón de conducta que repito y repito y repito y no puedo salir de ahí, vas bajando toda tu estima, tu amor propio, tu valor como persona, empiezas a desconfiar mucho de ti mismo. eh, y bueno, eso. Ahora, otra tentación que tenemos pues muchas personas, pero especialmente los jóvenes, son las drogas, ¿no? Tenemos muchísima cercanía con las drogas, em, desde la niñez incluso. Sí, yo he sido docente y he visto en primer plano cómo los niños ya están involucrados y tienen una cercanía impresionante con las drogas, con el alcohol. Entonces, bueno, las drogas sí, por materia propia, sí son adictivas, son degenerativas, alteran la química cerebral de una manera increíblemente tóxica y nociva. Y como que todos lo sabemos, pero nos hacemos los de los oídos sordos y como los que no vemos. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las drogas? Hay, hay miles, por no decir que millones de jóvenes que están sumergidos en una tristeza profunda, en una vida sin sentido,
¿Y por qué estoy para aquí, para aquí? Ay, no, qué pereza. Rotos por sus amores desordenados, su sexualidad desordenada, sus afectos desordenados, que no se hallan a sí mismos, que no tienen espacios para reír, para gozar, para hablar, para abrazar, que todo esto genera oxitocina, dopamina, serotonina en nuestro cerebro. Y a falta de esos espacios, pues claro, llegan las drogas y como ellas sí me estimulan de sobremanera toda esta química que nos hace sentir felices, que nos hace sentir plenos, como con sentido, pues entonces ahí me voy a refugiar yo. Entonces, tengo un caso que me gustaría comentártelo también de una persona que frecuentaba estos lugares para consumir drogas sintéticas. Entonces, bueno, a esta persona le gustaba salir y, bueno, ponerse sus gafitas negras y iba al tecno y ella se sentía muy feliz y, claro, consumía. Ya dije que era mujer, pero hasta ahí. Ella, pues se sentía muy bien, muy feliz, muy plena con sus amigos, bailaba y derrochaba así energía y se sentía súper genial. Pero claro, después de que se acaba el efecto de esta droga, ya sea éxtasis o los cristales o las pills, pues el bajonazo que ella sentía era impresionante, porque claro, el cuerpo había estado súper top y luego, pues para equilibrarse, bajaba, entonces ya le daba una depresión muy fuerte. Y luego, claro, al siguiente fin de semana volvía a consumir, entonces subía. No, eso se convirtió en un ciclo muy vicioso. Pero digamos que esta persona había tenido un pasado con Dios. Entonces, ella tenía, frecuentaba la Eucaristía, a veces se confesaba, hacía parte de comunidades religiosas, ayudándolas, era activa como tal en la iglesia. Y bueno, por un desamor que ella tiene, que pues sí, desorden, ella pues se empieza a refugiar en esos espacios. Pero mira qué bonito, y ahora sí voy al punto que es un testimonio muy bello, y es que en una de esas fiestas, bueno, ella había consumido todo, estaba así en su auge em, de los efectos de la droga, pero ella, pues sí, se sentía feliz, se sentía tranquila, pero adicionalmente ella le llega como un pensamiento intrusivo de Dios, de recordó un algo que ella había hecho en su parroquia que la había hecho sentir muy feliz y comparó esa felicidad con lo que ella estaba sintiendo en ese momento. Entonces, ¿qué sucedió? Ella pensó y dijo, ve, yo he logrado ser feliz casi que de esta manera con Dios, sirviéndole a la parroquia. Y yo como que tuvo ese choque, se confrontó demasiado porque dijo, como que sintió que estoy haciendo aquí, si yo puedo ser feliz en otra cosa menos dañina para mí. Recordó que para esa época pues ella estaba muy tranquila, era muy feliz, era pues una persona muy alegre, no tenía esos bajonazos tan fuertes que produce el postconsumo. Entonces, ella recuerda esta ejaculatoria que es Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, en donde muy bonitamente su abuela le había dicho que en el momento en que ella dijera esta frase, pues cualquier demonio, opresión o malestar así espiritual que tuviera cerca, pues se iba a disipar, se iba a ir lejos. Entonces ella recuerda eso y sin decirla, todavía sin decirla, empieza a ver a su alrededor y empieza a ver personas, pues sí, como, pues
consumidas por la droga, que los que pronto se han documentado o han participado de esto saben que las personas empiezan a mover su rostro de una manera irregular, su mandíbula, sus ojos están súper abiertos, las pupilas súper dilatadas, y pues con movimientos muy extraños. Entonces, claro, ella empieza a mirar a su alrededor y se da cuenta de que estaba alrededor de personas haciendo caras rarísimas, feas, para nada bellas, movimientos súper extraños, personas caídas así. Entonces ella se siente como muy fuera de lugar y le genera temor y entonces ella dice, Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Y en ese instante ella cuenta que se le fue el efecto por completo de la droga, sus pupilas volvieron a estar pues normal. em, Se le va, mejor dicho, se le va todo como los efectos que tenía, se le va también la felicidad, pues, o sea, sí, la estimulación, ya no se encandilaba con las luces, quedó supremamente sobria, o sea, como si nada. Y en ese momento ella entiende, y de hecho el testimonio lo cuentas por eso, ella entiende que el consumo de drogas no es más que literalmente una opresión demoníaca molestándote, engañándote, porque eso es un engaño, porque eso es un momentico de felicidad y luego te vuelves una cosa loquísima de desorden y de tristeza y de depresión y de vacío. Entonces ella dice, uy, 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 o sea, esto ya es personal porque que yo diga esta frase tan hermosa de la Virgen María para como alejar cositas malas y se me vaya a mí el efecto de la droga, eso debe ser ya, de ahí hay algo. Entonces, bueno, gloria a Dios por eso, porque ha logrado ella contar esto en varias ocasiones y mira qué bonito eso. Otra tentación que tenemos es el alcohol, que es, al menos en Latinoamérica, está súper normalizado y aceptado el consumo en exceso de alcohol, es divertido, todos hacemos chistes, y pues realmente es algo muy nocivo, ¿sí? Em, si supiéramos la cantidad de personas, de esposas, de hijos que son maltratados, violentados por su padre borracho que llega a las 3 de la mañana con un pollo asado, o sea, llega y luego empieza a maltratarlos a todos. eh, la cantidad de veces que esa historia se repite aún todavía es impresionante. La cantidad de infidelidades y de hogares que se rompen a raíz del alcohol también es una estadística enorme. La cantidad de jóvenes que se refugian en el alcohol como salida de sus problemas, de su tristeza, de todo, también nos sorprendería. Y es muy contradictorio porque, claro, mientras tú estás embriagado, pues estás feliz, no tienes pena, te desinhibes, compartes, ríes, te sientes súper feliz, pero luego no nos damos cuenta que el alcohol también es un depresor del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, claro, a eso coloquialmente le dicen guayabo moral, ¿no? Entonces, en lo que el cerebro vuelve y se recupera de esa alteración de la química cerebral, entonces, em, pues te deprimes bastante, es un depresor. Una persona, si tú tienes depresión, no tomes alcohol. Si tú no tienes sentido de vida, si no tienes alegría por sí misma, andas triste, recordando pensamientos intrusivos, no tomes, no tomes, no te hagas ese mal. Em, bueno, también quiero sumar una cosita muy importante, devolviéndome un poquito con las drogas, que igual las drogas y el alcohol pues van casi que de la mano, y es eh, la responsabilidad que tenemos nosotros los jóvenes de circular bien nuestro dinero. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir, Ivy? Si las personas fueran conscientes de que pagando, no sé, 5.000, 10.000, en lo que esté no sé, un moño de marihuana,
o en lo que esté, no sé, las drogas sintéticas, las pills o la cocaína. En el momento en que compramos la droga y yo estoy dando ese dinero, yo estoy patrocinando secuestros, estoy patrocinando homicidios, estoy patrocinando trata de personas, estoy patrocinando una cantidad de situaciones y escenarios súper inhumanos, inmundos, de mucho dolor, sufrimiento, pena. Mira que otro caso, hay una persona que pues tenía como un amiguito y ese amiguito empieza a vender drogas, pues, a involucrarse en este mundo y el microtráfico pues lo matan, ¿no? Lo terminan asesinando por una riña, una pelea entre barreras invisibles. Y, y ¿qué pasa? Que ella también pues consumía drogas, pero para ese momento una persona le dice, mira, si tú sigues consumiendo drogas, estás, o sea, patrocinaste el asesinato de tu amigo, ¿sí? Em, entonces sería muy bueno que los que estén escuchando esto que estoy diciendo se lleven en su corazón y por favor lo difundan. Y es que al tú comprar cocaína, bueno, cualquier droga ilegal, por supuesto que son los que financian todo, pues el narcotráfico, el microtráfico, con solamente tú dar 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, en lo que cueste lo que sea que estés comprando, estás patrocinando estas fechorías increíbles. Mira, tú puedes, ¿cuántas veces has escuchado o has sufrido la desaparición de alguien, el secuestro de alguien, el asesinato de alguien, eh, no sé, la mujeres raptadas por el tráfico de personas, pues el tráfico sexual? Y uno se queja y dice, ay no, la gente sí es mala, uy no, tenaz, pero después el sábado yo estoy comprando cocaína, estoy comprando perico, estoy comprando tusi, estoy comprando. Hombre, ¿de dónde crees que sacan todo el dinero para hacer toda esa clase de cosas? De mi bolsillo. Entonces, si todas las personas, cuando diéramos la plata, nos llegaran los flashbacks de todas las personas que están matando, secuestrando, violando, entonces seguramente lo pensaríamos dos veces antes de consumir por recreación, ¿no? Porque uno dice, ay, no, pero yo no le estoy haciendo daño a nadie, yo si acaso me estoy haciendo el daño a mí, yo no le hago mal a nadie, pero ponte tú a pensar la responsabilidad del dinero y cómo lo gasto y dónde lo gasto. Lo mismo pasa con el alcohol también. Otra tentación que nosotros tenemos es el autosabotaje. Em, Hay muchas personas que uno dice, oiga, pero usted tiene todo para ser feliz. Tiene su novio, tiene su casa, su apartamento, independencia económica, pero tú estás en constante autosabotaje. Estás enamorándote de una persona que sabes que de ahí no va a salir nada, pero ahí estás tú de cabeza enamorándote para romperte el corazón y autosabotearte. Estás poniéndote a ti mismo obstáculos emocionales, físicos, mentales. em, entonces, pues sí, eso por un lado. Otra tentación que tenemos nosotros bastante son las redes sociales. Obviamente, si tú les das buen uso, espectacular, genial, ojalá tú lo estés haciendo así, pero si no, si estás en constante comparación de lo que estoy viendo, no, es que yo quiero esa cinturita, quiero un novio así de millonario, quiero, ay, tener piscina en mi casa, ay, no, mira estas personas cómo salen de fiesta y pues están drogando y presumiéndolo, o las personas que suben como estados con muchas botellas de alcohol o de cerveza y como que, wow, pues claro, en la normalización está la aceptación, entonces si yo empiezo a ver mucho de esto, pues lo voy a aceptar y como algo bueno. De la mano de las redes sociales, pues del internet también está el tema de la pornografía, ¿no? Em, Mira que últimamente, pues gracias a las redes sociales, al internet, a todo lo de telecomunicaciones, pues las cosas se han vuelto un poco más impersonales, ¿no? Em, ya, no sé, todo es por chat, o una reunión, pues, no sé, por Zoom, o que los emojis, que los stickers, o sea, todo se ha vuelto muy impersonal, eso no es un secreto para nadie. Y eso también ha dificultado bastante en los vínculos amorosos de noviazgo o sí, pues cualquier relación de amor. Por ejemplo, si me centro en una relación de noviazgo,
Em, ¿Qué pasa? Pues también es impersonal. Hay personas que se conocen, pues sí, por chat. Y a falta de esa personalidad, pues empiezan las personas a refugiarse, no sé, qué sé yo, en la pornografía. Entonces, a falta de afecto, a falta de amor y a falta de una persona en 100% real ahí en vivo, pues mi salida, ¿cuál va a ser? Ver pornografía. Voy a empezar a sentir que, no sé, haciendo esto me siento bien, me relajo, em, me siento pues, sí, como tranquilo, feliz. Entonces, ya no necesito tomarme la tarea de buscar una novia, un novio o una pareja, o venga, bueno, en frente a la doctrina, entonces pues un noviazgo santo y matrimonio, sino que yo entonces para evitarme todo ese camino, todo ese proceso, me queda mucho más fácil a mí prender mi computadora, mi celular y empezar a ver pornografía y llevar la autosatisfacción, ¿sí? Entonces, como que el engaño está en que tú crees que estás acortando tu camino pues al placer, al gusto, pero realmente nunca va a ser tan pleno como en realidad trabajar en conquistar a una persona, en construir algo con él, algo sólido, algo hermoso. Claro, ojalá pues centrado en Dios, en la doctrina, en la sana doctrina. Entonces es un engaño del diablo, la verdad, como em, sentir que alguien te quiere por medio de, no sé, de una persona que trabaja como webcam, ¿sí? Probablemente esa persona, pues, no sé, te va a tratar de hacer sentir querido o una especie de afecto a ti o, o te va a hacer sentir visto, pero en realidad no, no, eso es una mentira, ahí no hay nada. Además que la pornografía también tosta el cerebro, ¿no? Y ojalá pues todos supiéramos eso, muchos lo saben, otros no tanto. Y es que la pornografía te va moldeando el cerebro de una manera muy incorrecta. Y no, no solamente por el componente espiritual, sino también fisiológico. Porque entonces muchos de las personas que agreden sexualmente a otras personas, pues son consumidoras de este contenido. Entonces, eso genera como una disonancia como cognitiva sobre, sobre lo que se puede hacer, sobre lo que no se puede hacer. También, pues, mal enseña a las personas sobre realmente este sacramento de amor, porque la teología del cuerpo nos dice que esto es una cosa muy hermosa, es hecha por Dios. em, y debe ser muy hermosa, muy bello ese encuentro. Pero bueno, pues como todo, el demonio se burla de eso y nos engaña y nos envuelve. Eso serían las tentaciones como más fuertes, habrán otras, pero pues estas serían las más preponderantes. Ok. De todo lo que has dicho me ha llamado mucho la atención. Bueno, gracias también por compartir esas experiencias. De verdad que yo sé que alguien se va a sentir identificado con esa experiencia y es bonito que les hayas dado un consejo de cómo poder salir de eso. Pero también me causa curiosidad y es que todas esas adicciones pueden llegar a convertirse en un obstáculo para crecer espiritualmente o en lo personal. ¿Cómo poder liberarnos de ellas? Bueno, claro, pues primero hay que identificar esos patrones de conducta que me están autodestruyendo. O sea, eso es lo primero, es poner sobre la mesa qué es lo que tengo que mejorar o trabajar. De la mano de este reconocimiento de patrones, pues debo formarme, ¿no? Empezar a leer más, instruirme. Si tú estás con sed de Dios, de, bueno, seguirlo a Él, pues entonces, no sé, leer sobre qué dice la teología del cuerpo, qué dice San Juan Pablo II del género femenino, el masculino. Empezar a formarte. Mira que actualmente hay muchísimos espacios así como este, donde se intenta, no se intenta, se hace evangelización, orientación, formación, eh,
y nos podemos apoyar de ese contenido para pues, crecer nosotros a nivel espiritual personal. Eh, Muchos desórdenes que nosotros traemos dentro de nosotros, que nos llevan a la esclavitud del pecado o en otros términos a los malos hábitos o a las malas conductas que se repiten y no sabemos por qué, pero se repiten, son a raíz de una herida que portamos, ¿no? Entonces, tal vez cuando eras niño o ya entrando a tu adolescencia, alguien pudo, no sé, haberte gritado horrible, haberte humillado, haberte abusado, haberte, bueno, hecho tocamientos, tantas cosas que suceden. Y esto genera y despierta en ti, pues claro, una herida y malas conductas o pues pecados si espiritual hablamos, que tú vas a empezar a repetir. Por ejemplo, hay muchas personas que han sido, sí, abusadas en su infancia por sus familiares, por amigos de sus familiares, por profesores, bueno, por tanto, lastimosamente. Y entonces, en esa niñez, pues empiezan a despertar eh, emociones o sentimientos de índole sexual, empiezan a despertarse afectos desordenados, amores desordenados, algo que realmente un niño no tiene por qué confrontar. Y ya cuando este niño empieza a crecer, pues claro, como lo desordenaron de niño, pues el que va a aprender a ser de grande, pues a desordenarse más. Entonces, hay que reconocer, bueno, qué heridas tengo, qué me hicieron, qué estoy replicando, a qué soy esclava o qué estoy repitiendo sin que yo lo quiera. Y lo primero que puedes hacer y que te puede servir bastante para empezar a resarcir como todo esto es perdonar. Perdonar es sanar. En el momento en que tú pones sobre la mesa a esa persona que me hizo daño, a esa persona que me generó esta herida, este desorden interior, y yo la perdono, ya tengo casi que la sanación ahí. Perdonar es sanar, ojalá se puedan llevar esto. Hay que perdonar a esas personas. Perdonar es una gracia que viene del cielo, es algo que por más que a veces nosotros no podamos o no querramos, hay que pedírselo a Dios. Eso no es algo que yo doy, es algo que Dios a mí me da la gracia de perdonar. Y esto va a hacer el trabajo mucho más simple. Si tú no logras perdonar, no vas a poder avanzar en tu proceso de ordenarte nuevamente. Y una vez tú logras perdonar, reconocer los patrones, dejar de ponerte en ocasión de pecado o exponerte a un riesgo, a un peligro, si yo sé que yo tiendo a, no sé, a un desorden afectivo, pues entonces pues no voy a instalar aplicaciones de citas porque yo sé que voy a dar con el peor. Si yo tiendo a también, no sé, tengo desorden sexual, pues tampoco me voy a invitar a mi apartamento a alguien para estar a solas porque yo me conozco y yo sé qué tendencia tengo, qué riesgo tengo. Entonces, en el momento en que yo logro reconocer, pues dejo de exponerme a esos escenarios donde probablemente voy a pecar. Entonces, eso es un buen paso y ahí vas a ir trabajando en el autodominio, ¿sí? En arrodillar nuestra voluntad, nuestro orgullo y irnos fortaleciendo. Ahora, ¿cómo? Yo sé que es muy fácil decir, ay, no, sí, autodominio, pero ¿cómo realmente se logra este autodominio? De manera personal, y me ha funcionado, lo he trabajado con el sacramento de la confesión o de la reconciliación. Anteriormente, en mis épocas pasadas, yo pensaba que la confesión, que yo tenía que irme a confesar cuando ya era, cuando yo ya no quería pecar más, ¿sí? Y suena bien, o sea, no suena mal, pero el punto es que entonces yo no terminaba confesándome, porque yo decía, no, yo cometí este pecado y yo creo que yo lo voy a volver a cometer pronto, entonces mejor no me confieso. Y espero a que llegue el momento en donde yo diga, no, ya no lo voy a hacer más, entonces ahí sí me confieso. Pero, ¿qué pasa? No es así, no funciona así.
Voy a dar una analogía y es que si yo quiero ser una jugadora de voleibol, ¿cierto? Que juega muy bien, que conoce las tácticas, la técnica, pues yo qué debo hacer, ir a entrenar, ¿sí? Bueno, yo jugué voleibol muchos años, por eso hago la analogía. Em, entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Ir a entrenar los lunes, ir a entrenar los martes, todos los fines de semana eran torneos. En mi casa yo también tenía que estar practicando, fortaleciendo mis dedos. Y solamente así, y a raíz de eso y la continuidad por muchos años, logré pues ya ser una jugadora representando la universidad, representando el municipio. Y ahora ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la confesión? Ahí va. La confesión es algo que tú debes tomar como entrenamiento para llegar a esa virtud, ¿sí? Entonces, la virtud que yo quería era ser una jugadora de voleibol muy buena, pero yo tuve que entrenar. ¿Y cómo me entreno? Pues por medio de irme a confesar constantemente. Obviamente en el corazón sí debe haber la intención de no volver a pecar, yo no digo que no, pero es también importante reconocer que nosotros portamos una condición de pecar constantemente, de errar constantemente. Entonces, teniendo esto en nuestro radar, debo irme a confesar. No, es que a mí me cuesta muchísimo, no sé, eh, qué sé yo, mentir, pero yo sé que probablemente yo voy a volver a mentir en la vida. Entonces no voy y me confieso porque yo sé que voy a mentir más adelante. No, voy, me confieso, listo, lastimosamente volví a mentir, qué embarrada, bueno, vuelvo y me confieso y dilato el tiempo entre una mentira a otra. O cualquier pecado, puede ser un pecado sexual, no sé, de la mentira, bueno, todos los que están en los 10 mandamientos o los capitales, los que ustedes tengan. Em, entonces sí, el punto de llegar a ese autodominio es empezar a distanciar en tiempo y velocidad de ese pecado a otro. Entonces, como les decía, si yo mentía todos los días, ahora tal vez voy a mentir día por medio. ¿Cómo pueden los jóvenes discernir entre un amor auténtico y una relación que les consume? ¿Y qué consejo les darías para cultivar vínculos sanos? Ok, bueno, mira, es muy fácil. ¿Cómo saber si una persona es o viene de Dios o no viene de Dios? Em, bueno, pongámoslo así. Dios que provee. Dios provee paz, amor, tranquilidad, fe, confianza, esperanza, paciencia. Eso es lo que provee Dios. Si a mí esa persona me provee emocionalmente y sentimentalmente estas palabras que acabo de decir, viene de Dios. Pero si por el contrario, esta persona me provee temor, inseguridad, desconfianza, inseguridad, impaciencia, desesperanza, pues entonces probablemente no venga de Dios. Sabemos que Dios provee esto y que el demonio provee este otro lado. Entonces, de esta manera nosotros podemos discernir em, si mi novio, mi novia, o mis amigos, o esta persona, o este jefe, realmente es obra de Dios, que, o sea, voluntad de Dios o no. Sí, a veces nosotros confundimos demasiado nuestros afectos. No, es que él me pega porque me quiere, él me grita porque se preocupa por mí, él me cela porque me ama, él me, no sé, me controla porque quiere cuidar de mí, o sea, eso es desordenado, eso no es así. Pero si este hombre a mí me provee esas emociones tan dulces de amor, paz, tranquilidad, alegría, felicidad, esperanza, pues yo digo, ah, no, pues sí, eso viene de Dios, claro, claro que sí. Pero si no, entonces ya sabemos que no. Ahora, muchos católicos tenemos un filtro que es como, claro, que vaya a la Eucaristía, que se confiese seguido, que reza el Santo Rosario, la coronilla, que tenga un director espiritual. Y está bien, es también un buen filtro, pero pues como el punto es llegar a todo público, pues entonces este tema de qué emociones y sentimientos me provee esta persona me puede funcionar perfectamente.
Emi, ¿qué mensaje de esperanza le darías a un joven que se siente abrumado por estas luchas, que tal vez ha caído y le cuesta encontrar el camino de regreso a la luz? Sí, mira, hay una frase muy hermosa de San Agustín que es: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No importa qué tan pecador seas, qué tan horrible persona hayas sido, qué tantos malos hábitos portes, qué tan horrible hayas sido con los demás o contigo mismo, no importa. ¿Por qué? Porque si tú decides convertirte, si tú decides amar a Dios, si decides tomar un rumbo diferente, Dios derramará sobre ti muchas y miles y millones de gracias, más que los errores y defectos que tú tienes, ¿sí? Si nos detenemos en esta frase, donde abundó el pecado, pues pecado ya sea malo hábito, conducta mala, sí, mal portarse, pues sobreabundará la gracia, que es todo lo contrario. Esta frase es hermosa porque muchos jóvenes lo que hacen es: no, yo he sido muy malo, no sé, yo he abortado, yo he pecado, yo he hecho cosas muy malas, yo maté gente, yo no, o sea, yo no merezco el amor de Dios, yo no, yo eso no. Pero realmente no saben la cantidad de personas con estos pecados que Dios ha elegido y los ha convertido y los ha puesto en un lugar muy, muy hermoso. Eh, para Dios, claro, es bueno que en la vida de una persona, pues que haya sido siempre justa, siempre buena, pues sí, de pronto va al cielo y todo chévere y cool. Pero cuando una persona que es súper pecadora, que ha sido muy mala, ha hecho mucho daño, se ha hecho mucho daño, se convierta y logre cambiar de rumbo, eso es inevitablemente una fiesta en el cielo que se hace. ¿Por qué? Porque es más valioso cuando una persona renuncia a sí misma, a su pecado, a sus malos hábitos, a sus malas conductas, por amor a Dios, ¿sí? Ahora, también hay una experiencia que tuve en una dirección espiritual donde el sacerdote me decía que yo era una joya preciosa, muy valiosa, no sé, de mucho dinero, pero que cuando me sumergí en el pecado por bastante tiempo. eh, Fue como si yo, como joya, hubiera caído en una letrina, ¿sí? Al lado de mucha suciedad, de mugre, de heces, o sea, todo muy de mal gusto, pero que por más que esa joya estuviera dentro de esa letrina, eh, esto no iba a cambiar mi valor. Yo no iba a dejar de ser joya, yo no iba a dejar de valer, yo no iba a dejar de ser preciosa, eh, simplemente por estar alrededor de eso. ¿Qué es lo que toca hacer? Pues claro, pedir ayuda o pues decirle a Dios que te saque. No importa qué tanto fondo hayas tocado, si hayas quedado en la superficie o en el fondo, no importa realmente. Lo que importa es el momento en el que tú decidas salir y que te saquen, te limpien. Obviamente va a doler, ¿sí? Convertirse a Dios no es algo que sea color de rosa y ¡ay, ya, soy feliz! No, eso es un proceso que duele, hay que abandonar muchas cosas, renunciar a muchas cosas que no queremos renunciar, es extrañar constantemente cosas que pues vivimos y que ya no podemos hacerlo más por amor a Dios y por respeto a nosotros, a nuestra vida. Entonces, cuando esta joya sale, claro, hay que pulirla, eso también es doloroso, limpiarla, incluso sumergirla en algún químico así para que superácido, para que la brille más, la limpie. Pero una vez este proceso termina, esa joya vuelve al lugar donde debe estar. Em, entonces, eso pasa con nosotros. Nosotros somos muy, 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 muy valiosos, somos para los ojos de Dios su más hermosa creación. Y solamente que cuando nos sumergimos y nos alejamos de Dios, pues sí, de pronto estamos con suciedad alrededor, con mugre, con cositas, pero simplemente es abrir el corazón, formarme, confesarme, a la iglesia, y todo esto me va a ir puliendo, me va a ir diciendo qué hacer, qué abandonar, qué renunciar, y ya tengo mi proceso de conversión. Entonces, siempre se puede. Si ustedes creen que no son merecedores de su pasado, por el mal que le hicieron, que te hiciste a ti mismo, entonces no pasa nada, vuelve.
Jesús espera con los brazos abiertos, Él es súper misericordioso, Él está esperando el día en que tú decidas escogerle a Él, en lugar de que tú sigas esperando a que alguien te escoja a ti. Vuelve a Él, vuelve a sus brazos, la voluntad de Dios va de la mano con la felicidad. Si tú haces la voluntad de Dios, la felicidad la tienes al alcance de tu mano. Sí, muchos estamos en constante búsqueda de la felicidad y la buscamos en las drogas, en el pasatiempo con amigos, pero como tóxicos, en, el- en las redes sociales, en el agradar a los demás, pero realmente la felicidad está es en ver a los ojos a Dios y decirle, mira, aquí estoy, tú me miras, yo te miro, y ahí está la verdadera felicidad, ahí está. Dios cuando dio sus mandamientos, no era como para, ay, si no lo cumples te condeno. No, 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 no. Los mandamientos son simplemente recomendaciones para que tu vida esté llena de todo lo que provee Dios. Amor, paz, tranquilidad, alegría, esperanza, todas estas que ya dije. Es eso, no es simplemente reglas para que podamos faltar y que pueda alejarnos de él. No, 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 son recomendaciones para vivir una vida plena, feliz y tranquila. Ok, David. Vamos, bueno, te voy a hacer la pregunta que le estamos haciendo a todos nuestros invitados en este podcast y es, si tuvieras la oportunidad de estar enfrente de Dios, ¿qué le preguntarías y por qué? Bueno, sería muy grande esto, pero yo creo que yo no le preguntaría nada. Simplemente lo contemplaría y le haría saber que lo amo, o tal vez sí, como que me enseñe a amarle, em, y que me lleve al cielo. Le haría esa petición. Ok. Bueno, y así hemos llegado al final de este capítulo de nuestro podcast. David, muchísimas gracias por todos estos testimonios que nos contaste, también por tantas respuestas a todos estos jóvenes que yo sé que están como nuestro Padre San Agustín en busca de la verdad, que este espacio les está ayudando. Muchas Ay, gracias. muchas gracias a ustedes. Chao.